Hola, ¿qué tal con todos? Espero se encuentren bien. Gracias por la invitación al Tactical Edge Virtual del 2022. Mi nombre es César Salinas de Herrera. ¿Qué es lo que veremos el día de hoy? Las buenas prácticas en una arquitectura crítica frente a un ataque de ransomware. Un poco de la agenda, una presentación de quién soy yo, lo que es el sistema crítico y un ransomware, los riesgos en una arquitectura crítica, el concepto de defensa en profundidad y jardinización, y finalmente una demo. Como les decía, mi nombre es César Salinas de Herrera. Actualmente yo soy coordinador de seguridad informática en el Consejo Nacional Electoral de acá del Ecuador. Soy CEO de CIE Consultores, una empresa igual dedicada a la ciberseguridad. Soy docente e instructor de ethical hacking en unas universidades e institutos acá en el país. He tenido experiencia netamente y donde ha sido más mi fuerte es en la parte pública. He sido coordinador de seguridad informática en la Agencia Nacional de Tránsito. He sido director de seguridad informática en la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos. Soy miembro actualmente de la Asociación Ecuatoriana de Ciberseguridad. Reporto vulnerabilidades a portales del gobierno en especial, un poco para fortalecer y robustecer el esquema de ciberseguridad aquí en el país. Dentro de mis estudios, soy ingeniero en sistemas de la Escuela Politécnica Nacional. Tengo una maestría de gestión de seguridad de la información en la Universidad UTE. De las certificaciones, tengo certificaciones de Ethical Hacker. En realidad mi fuerte es mucho más el tema de arquitectura y firewall. Tengo certificaciones en lo que son Fortinet, la parte de Checkpoint, certificaciones en XC Security a nivel de lo que es la parte de red también. Y bueno, actualmente estoy sacando el CISP. Para empezar ya con la materia de lo que nos corresponde dentro de la charla, vamos a definir primero qué es un sistema crítico y un ransomware. Un sistema crítico, o un sistema también llamado SCADA, son aquellos a los cuales depende un grupo de personas, un pueblo, una nación, un país. Entonces, yo me refiero netamente, y la charla va a estar enfocada en una arquitectura electoral, que es lo que yo más me desenvuelvo, en la cual, pues, como en todo sistema, nosotros tenemos una necesidad de completar la triada de la seguridad, confidencialidad, integridad y disponibilidad. Es ahí donde ustedes ya, la gente que ya está en el medio y que conoce este tema, muchas de las veces trata de sacrificar un poco de disponibilidad por confidencialidad, de confidencialidad por integridad, y así esto se va construyendo en una pirámide. Sin embargo, ya en el sistema crítico, la afectación, si es que llegara a existir un ransomware, obviamente llega a ser incluso más alto. ¿Por qué? Porque muchas personas dependen de esto. ¿A qué me refiero con sistema crítico? Por ejemplo, a instituciones bancarias, servicios básicos. Si es que llegara a existir un ataque sobre estos tipos de instituciones o sistemas, obviamente voy a tener un colapso, así como también el tema de que el pueblo, el grupo, la nación va a tener una histeria colectiva como tal. Es ahí donde yo, como arquitecto, como parte de ciberseguridad, me debo enfocar para robustecer estos tipos de posibles problemas de incidentes que yo llegue a tener. Es ahí, pues, como les comento, donde ya en estos problemas, primero, cuáles han sido los riesgos que yo he podido identificar, no solo en la institución que estoy actualmente, sino en las que he trabajado antes. Primero, la falta de capacitación de usuarios. Muchas de las veces sucede que la rotación, la falta de gestión de conocimientos, así como también la tercerización de servicios, que no digo que no sea bueno, obviamente va a traer que el momento que yo tengo un problema, el nivel uno o nivel 2 que digamos de ser la parte, por ejemplo, de mesa de ayuda o la gente ya especializada, no va a saber cómo responder frente a cualquier tipo de incidente de ciberseguridad. Es necesario contar con protocolos, políticas, procedimientos, normativas y herramientas para detección y monitoreo. La falta de soluciones de seguridad basadas en un previo assessment de activos críticos. ¿Qué es un assessment? Para quienes no hayan conocido este término, pues no es más que llegar a medir el nivel de madurez de la institución. ¿Cómo yo mido el nivel de madurez? Haciendo un match entre los objetivos estratégicos y los objetivos de negocio. ¿Estos con qué objetivo? Perdón, haciendo un match entre los objetivos estratégicos de negocio con los objetivos de TI. Una vez que yo alinee estos objetivos, es decir, que yo sepa que a nivel de tecnología estoy bien encaminado y voy a aportar en el core de negocio, es ahí donde yo puedo empezar a ver qué tipo de soluciones me faltan, si es que por ahí necesito un tema de carga operativa adicional, la contratación de personal o incluso adicional a eso, pues la contratación de soluciones. Recordemos que no siempre los fierros son la solución. Lo que yo necesito pues es un tema muy integral, la solución, las personas, la preparación, la capacitación y sobre todo la concienciación de los usuarios. La segmentación de ambientes. Muchas veces, ¿qué sucede? Cuando ustedes, y bueno, más la gente de desarrollo,
prueba sus sistemas, me dicen, ok, mira, en mi equipo está funcionando, yo te prometo y te juro, a veces dicen, incluso ven a revisar, en mi equipo está funcionando el sistema. Pero ¿qué sucede cuando lo lanzan a producción? Ahí es cuando los WAV, los F5, tal vez por inventarme una marca de balanceador, tal vez los firewalls, puede ser Checkpoint y Fortinet, puede ser Palo Alto. Todas estas soluciones, cuando empiezan a hacer una convergencia y tratan de convivir entre ellas, es donde empiezan a dar problemas. ¿Por qué sucede esto? Porque no tengo la seguridad como un proceso transversal del negocio. Dentro del modelo de desarrollo yo debo tener a la seguridad como este proceso que va a ir en cada uno de los entregables. Ahí, por ejemplo, hay conceptos como es el shiftless testing, en el cual yo lo que hago es, dependiendo de la metodología de desarrollo que cuente la institución, yo voy a tener una parte viva como un stakeholder, pero de seguridad. Y esta persona lo que va a hacer es constantemente en cada entregable, puede ser, si manejo Scrum, por ejemplo, en cada hito, él va a revisar si es que compete algún tema de seguridad al entregable que están indicando. Entonces puede ser que, pongamos un ejemplo, es una pantalla de login, es ahí donde yo tendré que decir, ok, yo tengo que hacer unas pruebas de vulnerabilidades, tengo que empezar a revisar, hacer pruebas de carga y estrés también, medir el rendimiento, medir la disponibilidad, ver si es que existe alguna falencia, algún backdoor, alguna vulnerabilidad de día cero que yo deba mitigar. ¿Para qué? Para que esto no se convierta en una bola de nieve y el día de mañana yo tenga que estar subsanando al final, aumentando los tiempos y peor aún como ciberseguridad, como área de seguridad, convertirme en un cuello de botella. Contraseñas seguras, no por defecto. Muchas de las veces, ¿qué sucede? Nosotros como la parte de ciberseguridad nos encargamos de asegurar el perímetro, de asegurar con reglas, de jardinizar, de parametrizar de igual de una mejor manera. Sin embargo, ¿qué pasa cuando esto no se protege a nivel de contraseñas seguras o cuando no se tiene la concienciación hacia el usuario de que no comparta sus credenciales? Pues obviamente voy a crear una puerta por donde puede entrar cualquier atacante. El buen uso del correo electrónico. Muchas de las veces la gente que está a cargo de la parte de TI sobre todo, o a veces el usuario incluso final que no tiene mucho conocimiento de tecnología, empieza a vincular sus cuentas con sistemas de terceros. Y estos sistemas pues después llegan a tener algún tipo de data breach y es donde se puede exponer. Para el atacante, cuando encuentren estas credenciales, va a servir mucho porque puede ser que la misma credencial la ocupó en la empresa o en su defecto voy a analizar el patrón con el cual la persona empieza a poner estas credenciales. El control de navegación y reglas de restricción web también es algo que me ha servido muchísimo, que a pesar que estos últimos puntos parecen bastante básicos, es por donde yo puedo empezar a generar la parte de ciberseguridad, para después ya empezar a enfocarme en arquitecturas, para revisar en realidad después, como les decía en los primeros puntos, el tema de segmentación, tener VLANs, tener ambientes, pero si no empiezo a corregir desde el principio, pues obviamente voy a tener problemas después. En la parte de navegación, parametrizar, adecuar que si tengo un source sea específico, si tengo un destination, por ejemplo, sea específico, sea creado basado en reglas, puede ser incluso en expresiones regulares. De igual manera, definir puertos correctamente, definir times, poner comentarios siempre en la regla, por quién se puso la regla, mediante, por ejemplo, un ticket, un correo, una llamada telefónica, todo debe estar documentado. Porque si es que yo tal vez por el apuro regresando a los puntos anteriores, tal vez por el tema de salir a producción y que seguridad no entorpezca el proceso, yo pongo un any to any, yo voy a permitir, pues puede ser, en este caso hablemos de un nateo, que cualquier persona pueda verme desde afuera. Entonces estoy exponiendo y abriendo las puertas de mi infraestructura. El control de navegación, perdón, el gestión y ciclos de vida de respaldos, algo muy importante ya cayendo en el tema del ransomware. La gestión del ciclo de vida de respaldos contempla desde que yo saque el respaldo, es decir, primero voy a definir mis activos críticos, porque si saco respaldo de todo, no voy a tener el storage necesario, no voy a tener la disponibilidad y alguien dedicado a una carga operativa obviamente no va a ser algo óptimo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que definir un custodio de información, así también como un custodio de respaldos, que puede ser la misma persona, y estas personas se van a dedicar primero a revisar que el respaldo que está sacando la persona de TI, la persona técnica, primero sea válido, está de acorde a lo que yo estoy indicando en mi documentación, y una vez que yo ya apruebe este gestor de respaldos, esto va a llegar a almacenarse. Ahí ya vienen temas como los RFC, incluso de cumplimiento, en los cuales yo tengo que indicar que el respaldo primero debe estar en un radio lejos de donde está mi situación, por ejemplo, mi matriz, mi sucursal,
¿Por qué? Porque si es que hubiese tal vez algún tipo de desastre natural, el respaldo tiene que estar en otro lado para que de la mano esto con mi contingencia, mi RPO, mi RTO, yo pueda subir el sistema y obviamente no afecte directamente al core de negocio, sino trate de tener una disponibilidad pequeña. De igual manera, el ciclo de vida de gestión de respaldos no solo contempla esto, sino también contempla después tener un tema de eliminación de información. Cuando yo ya vea que el respaldo obviamente ya tiene su cierto tiempo de vida, tengo que destruirlo y ahí viene la destrucción segura. La destrucción, por ejemplo, si está en cintas, el tema de destrucción física, si es un disco, la destrucción magnética, si es algún tema incluso lógico, ver si lo puedo formatear. Ahora ya saben que está el tema de el formateo de 7 capas, de igual manera para que yo pueda formatear y esto no pueda ser recuperable. Dentro de los principales problemas que yo he visto, en los cuales se puede atacar el tema de infraestructuras críticas o incluso que pueden caer sobre un ransomware, como les contaba, el primero es tener redes planas, sin control de acceso. ¿Cuál es una posible solución? La segmentación de redes basada en competencia y aislamiento de áreas y equipos críticos. ¿A qué me refiero con esto? A que ustedes tendrán que analizar los permisos que debe tener cada cierto tipo de área, dirección o pues dependiendo sus diferentes competencias. Entonces, si es un área de financiero, de talento humano, tal vez ellos no deben tener acceso, por ejemplo, a la red de servidores. Ellos tendrán algún ambiente de producción en el cual yo tengo servicios como es el correo, mi sistema documental o algún tema que como empresa yo estoy exponiendo, pero en los debidos puertos, en este caso puede ser HTTP, HTTPS, y evitar que desde ahí ellos puedan llegar a mi red de servidores. La solución NAC o similares para el control de acceso y registro por sesión de Active Directory. Muchas de las veces que sucede, hacemos el control, parametrizamos adecuadamente, pero no vemos la parte del NAC. El NAC es un Network Access Control y lo que él hace es justo revisar que no existan intrusos en la red. ¿Qué sucede cuando normalmente se llega a hacer un pentesting físico? Se conecta un cable de red y con este cable de red yo puedo empezar a escanear y revisar. ¿Por qué? Porque no hay restricciones. O muchas de las veces ustedes tienen su equipo físico, crean una máquina virtual, lo ponen en modo bridge y heredan una IP de la misma red. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que no existe un control, no existe un registro por MAC o tal vez algo adicionando a este tema de seguridad por una sesión de Active Directory. Es decir, que para poder acceder a cualquier red se despliegue un portal cautivo, las personas tengan que revisar cómo está la seguridad por debajo. Si tal vez tengo un poco más de presupuesto y tal vez no, y tengo alguna solución de la mano, el tema de doble factor de autenticación para evitar que sucedan cualquier tipo de posibles problemas o la suplantación de identidad. La evasión de soluciones de seguridad. Muchas de las veces, ¿qué sucede cuando yo he visto en las empresas? Que las personas por realizar las pruebas, porque seguridad llega a entorpecer algún tipo de sistema, por como les comentaba, porque la seguridad no es transversal, empiezan a encontrar diferentes tipos de bypass por donde pueden encontrar, por donde pueden empezar a bypassearse la parte de los firewalls, los balanceadores. Y a la final eso en tema de pruebas puede ser que en un acuerdo se puede llegar sin ningún problema. Es decir, yo para descartar incluso que mis soluciones están haciendo algún tipo de bloqueo, quedo de acuerdo en estas personas en el tema del bypasseo. Sin embargo, ya en temas de producción, en problemas que se pueden dar, obviamente no puedo permitir esto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Un rediseño de la arquitectura basado en capas para que todo cuente con soluciones de seguridad, para que no exista cualquier tipo de dispositivo que pueda hacer el bypass, un pentesting interno para validar la seguridad de las redes y pruebas de concepto para movimientos horizontales y verticales. Muy importante, incluso ahora la normativa acá en el país, o bueno, independientemente incluso creo yo del país, sino del core de negocio y de la normativa que se tenga interna, se solicita que se hagan un número de pentesting por años, tanto un interno como un externo. Entonces, validar esto, revisar esta información, definir mi alcance para que cuando yo haga un análisis de pentesting, primero no me genere falsos positivos. Muchas de las veces en el levantamiento, a veces los proveedores o incluso el mismo cliente no tienen la noción de lo que quieren revisar y ponen revíseme todo. Es adicional a que yo voy a generar una carga altísima y un presupuesto bastante disparado, no voy a tener una claridad de lo que estoy revisando. Entonces ahí tendré que yo que revisar justo el tema del levantamiento de activos y de servicios críticos que tengo en la empresa.
El soporte nivel 3, que en este caso es del proveedor, no es controlado. Muchas de las veces, ¿qué es lo que sucede? El proveedor no tiene una noción de lo que yo estoy haciendo dentro de mis procesos. Cuando yo estoy en algo crítico, hablando ya yéndome a la parte electoral, es importante que días antes, semanas antes, el proveedor esté de la mano con nosotros. ¿Por qué? Porque está evaluando todas las posibles fallas del nivel de seguridad que pueden existir y él conoce en ese momento cómo está la arquitectura interna, porque obviamente hasta que el proveedor, en un caso normal, se llegue a enterar de cualquier tipo de incidente o problema, va a pasar tal vez horas hasta que él pueda encontrar una solución. Entonces, ¿qué es lo importante? Definir los SLAs con tiempos de respuesta críticos. Ya en un tema de una infraestructura en la cual yo tengo una criticidad muy alta si se llegara a caer, yo tengo que definir con el proveedor un SLA bastante agresivo. ¿Para qué? Para que él pueda darme acompañamiento y tener tal vez un pool de horas un poco más amplio. La depuración de accesos de usuarios a las herramientas de seguridad también. He visto ocasiones en las cuales el proveedor también es amo, dueño y señor de las empresas, entonces muchos cambios no se hacen si él no está ahí. Entonces también depende, esto es un poco de una balanza, ¿no? Depender del proveedor, obviamente para casos especializados. ¿Por qué? Porque el proveedor tiene personas que han estudiado, que se han certificado en las soluciones, pero también tener el know-how y la base de conocimientos para que mi gente técnica de mi área de TI, de mi área de seguridad, sepan cómo resolver un incidente sin necesidad de comerse todo el pool de horas que va a ser necesario en un evento crítico. La falta de herramientas de monitoreo y control. Recordemos que muchas de las veces lo que no se mide no se puede mejorar. Si yo no sé qué está pasando en mi entorno, si yo no tengo soluciones de monitoreo, obviamente no voy a conocer qué puedo yo empezar a tratar de parametrizar, de medir, de hacer un nuevo sizing para comprar herramientas, contratar mayor personal, etcétera. ¿Qué es lo que tengo que hacer acá? Por ejemplo, yo he desplegado soluciones. Bueno, aquí estoy poniendo nombres que son en el caso real que lo hemos basado acá. Obviamente, la charla es totalmente agnóstica. Sin embargo, acá les comento que, por ejemplo, para el tema de salud, yo levanté un NAYOS y un PRTG, soluciones que la una es open, la otra permite un tema de comunidad a nivel de un número de sensores definidos, y con eso he monitoreado la salud del sistema y de la seguridad de mis equipos. Con esto que puedo yo revisar cómo está el disco, cómo está el performance, cómo están los procesadores, si es que en algún momento, por ejemplo, en la tarjeta de red estoy comiéndome el ancho de banda o los enlaces de datos, todo eso lo puedo revisar yo con estas soluciones. Y ya para el tema de ciberseguridad como tal, puedo yo levantar tal vez un 100, una solución que les digo así open, puede ser WASU, por ejemplo, pero también es importante el monitoreo dentro de un subcontratado, de un terceros. ¿Por qué? Porque regresando a lo anterior, obviamente va a haber temas que yo los puedo solventar, así como también van a existir temas que yo realmente no tengo el know-how, no tengo el expertise, así como tal vez no tengo las herramientas a la mano para solventar. Entonces, es importante que alguien esté 24/7 monitoreando los activos críticos a nivel de posibles incidencias de ciberseguridad. La falta de documentación técnica sobre incidentes pasados. Hablando un poco ya en el sector público, que es donde yo más he podido estar, muchas de las veces por la rotación de personal se pierde esa información o ya saben ustedes que un posible atacante siempre es un usuario resentido, sale sin entregar la información y esto me genera muchos problemas. ¿Por qué? Porque voy a tener que volver a rehacer un proceso, tal vez de solventar algún tipo de incidente, cuando ya algo tal vez les pudo suceder antes. Entonces, digamos, a mí me cayó, no sé, algún tipo de ataque o algún tema a nivel de mis soluciones de seguridad, que me voy a demorar yo mucho en encontrar la solución, cuando tal vez esto ya lo pudieron solventar temas antes, y si estaba bien documentado, yo hubiese podido solventarlo de mejor manera. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho para esto? Generación de un modelo de hallazgos de incidentes para reportar eventos. Todo lo que se pueda encontrar a nivel de incidentes de seguridad, por ejemplo, que me hayan sucedido, o de hallazgos, tal vez ya dentro de los pentesting o análisis que yo hago, yo voy a empezar a reportar qué es lo que encuentro y cómo lo solventé. De igual manera, a pesar de que, como digo, no es una buena práctica, es importante documentar cómo poder saltarse las soluciones. ¿Por qué? Porque muchas de las veces la solución puede ser la que está bloqueando y yo no tengo visibilidad. Entonces aquí ya viene un análisis por capas. Si yo tengo tal vez una arquitectura, por ejemplo, basada en un content delivery, tal vez después un firewall, un balanceador, algún tema de endpoint por debajo, tendré que saber yo como administrador cómo puedo dar de baja estas soluciones temporalmente para que la persona pueda probar. Muchas de las veces que sucede me dicen, oye, es que es tu firewall nos está bloqueando. Entonces, ok, si es mi firewall, vamos por otra ruta, tal vez con el de core, me invento, y vamos a probar si es que llegando hacia afuera, tú expones normalmente en una ruta controlada. Si funciona, si es verdad, es mi firewall, revisemos. Si yo no sé cómo, escalemos al proveedor.
Pero si es que veo que aún así sigue el problema, sigamos revisando, vamos capas más abajo. Vamos desde el ping al router, el ping al host, el ping al nodo. Todo lo que a mí me permita revisar qué posible problema puedo tener. La falta de gestión de respaldos que ya lo conversamos. Entonces, ¿cómo se puede hacer eso? Yo acá, sobre todo donde yo he trabajado en instituciones anteriores, he implementado soluciones como OpenNAS. A pesar de que es una solución bastante buena y robusta, siempre hay que tener el debido cuidado. Recordemos que cuando es algún tema de una solución open, pues el precio que se debe pagar, sobre todo, son las horas de soporte que a veces no se tiene, o el acompañamiento del proveedor y el escalamiento, y hablando un poco a nivel de riesgos, pues la transferencia de riesgo como tal. Y finalmente, que lo he puesto yo aquí en asteriscos, que es muy complejo, yo creo que en cualquier tipo de institución, la gestión de talento humano rotativa. Muchas de las veces que sucede, una mejor oportunidad, el crear incluso un tipo de escuela a nivel de las personas que están dentro del área, que ellos tengan la seguridad de que el día de mañana, frente a cualquier incidente, ellos tienen su contrato, tienen su nombramiento. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el día de mañana, como les comento, si es que hay algún problema, si es que hay una nueva oferta para esta persona, ellos lo que van a decir es me cojo y me voy. Y eso pues llega a ser un problema porque pierdo el tiempo que yo dediqué en instruir a esta persona, así como también todo lo que él aportaba con su expertise, con su conocimiento, y pues buscar otras personas es muy, muy complejo. Aquí tomando un ejemplo que me ha pasado a mí durante estos meses, justo estoy en la búsqueda de una persona y es muy complejo porque los sueldos no son competitivos, las personas no cuentan con la experiencia o al hablarles de temas como son contratos o facturación, no quieren aceptar. Entonces es muy, muy difícil este tema de la gestión de talento humano y esto ya viene un tema ya de nivel gerencial que se lo debe llevar de los jefes directos de mantener un tema de las partidas que son acá en el sector público para que las personas no tengan este tema de rotación y que sea competitivo con el mercado como tal. Y voy a tomar un agüita un punto. Y uno de los principales problemas que yo llamo el sizing versus el dreaming es que muchas de las veces, como personas cabezas de la parte de ciberseguridad, queremos comprar el último firewall, queremos adquirir la última solución y si es posible como juguetería pues pedir todo. Pero esto, cuando ya estamos aterrizando sobre ideas reales, nos damos cuenta que a veces es un exceso de presupuesto, que no tengo las personas para la carga operativa, así como también el día de mañana puede ser que me observe por estas compras innecesarias. Entonces, para esto es muy importante primero la definición de activos críticos. Tengo que saber qué debo proteger, en qué me debo enfocar. Ya a nivel incluso de arquitecturas críticas, yo debo saber qué servicios deben estar de la mano, como les comentaba con el assessment, debe estar de la mano con el core de negocio. Entonces, ¿qué ha sucedido muchas veces cuando hacemos un levantamiento de assessment? El negocio está tendiendo para acá, para la derecha, mientras que el objetivo de tecnología está yéndose para la izquierda. Siempre deben hacer match los dos objetivos para que el día de mañana pues esto tenga un avance y esto se refleje en la parte empresarial. El assessment de madurez, como ya habíamos conversado, el assessment es tomar una fotografía de cómo está la empresa, generar tal vez un semáforo de indicadores, generar una hoja de ruta de actividades y definir qué es lo que se debe hacer a pequeño, corto y mediano plazo. ¿Para qué? Para que el día de mañana la persona que esté, si es que tal vez yo ya no puedo estar en la empresa, él tenga ya una hoja de ruta y un norte de lo que yo estoy haciendo. Con esto él va a empezar a validar y va a decir, ok, esto sí se hace, esto no se hace, esto se hace de manera urgente, esto no, esta solución voy a comprar o incluso pues voy a pedir más personal. Siempre es importante aterrizar las ideas. ¿Para qué? Para que el día de mañana nosotros podamos tener súper claro qué vamos a hacer, qué vamos a adquirir y a qué objetivo nos estamos apuntando. Aquí viene un concepto de lo que es seguridad adaptativa. La seguridad adaptativa, y he puesto aquí a Charles Darwin, que es el sobrevive el más fuerte. Entonces, tenemos que nosotros adaptarnos. He escuchado incluso muchas veces en charlas que dicen que los ciberdelincuentes ahora son organizados y obviamente nosotros debemos ser mucho más organizados y adaptarnos. Para esto hay 4 pasos dentro de la parte de la seguridad adaptativa. Primero, la predicción, es decir, tratar de buscar a nivel de IOCs, tener soluciones de monitoreo, tratar de ver qué puedo yo empezar a ver. Por ejemplo, aquí ya vienen soluciones incluso de inteligencia artificial, análisis de cabeceras, cómo está mi tráfico de anomalías, todo lo que yo puedo manejar para tratar de ver cómo estoy yo dentro de mi red y cómo está el entorno también. La prevención.
si es que tal vez alguien ya me llegue a indicar a mí desde diferentes puntos algún tipo de soluciones, algún tipo de bloqueos, que tal vez alguna empresa ya está siendo atacada con un tipo de ransomware, tratar de ver qué tipo de IOCs existen, si es que las llaves están publicadas, bloquear, estar de la mano de los reportes de los proveedores, todo lo que a mí me permita justo tener un tema preventivo como tal. Después la detección, es decir, revisar mi red, ver anomalías, como les decía, con el NOC, con el SOC. De igual manera, soluciones que ahora ya son, que están a la palestra, como el tema del WEBA, que es el User Entity Behavior Analytics. Es decir, revisar el comportamiento del usuario, el comportamiento del servidor. Si es que en algún momento se dispara este comportamiento, ya tengo que analizarlo y ver qué puedo bloquear, qué no puedo bloquear. Y finalmente la respuesta. Todo esto va de la mano con que con diferentes tipos de equipos, por ejemplo, como son el Blue, el Red, el Purple Team, que son equipos que a mí me empiezan a hacer un aporte sobre el core de negocio. El Blue Team va a empezar a contener los ataques, el Red Team va a empezar a reportar posibles vulnerabilidades y ataques, y obviamente el Purple Team es una mezcla de los dos. Y caemos en un concepto que se ocupa mucho en la parte de arquitecturas críticas, que es el de defensa en profundidad y la jardinización. ¿Qué hace la defensa en profundidad? Pues no es más que coger el modelo OSI y en cada una de las capas poner una parte de seguridad. ¿Con qué objetivo? Yo le he puesto aquí el de hacerle la vida más difícil al atacante. ¿Por qué? Porque muchas de las veces la persona llega a nuestro login, por ejemplo, él nos escaneó todo el segmento, nuestro segmento de IPs, nuestro dominio Wilcar, y una vez que nos escaneó se dio cuenta que hay portales por debajo que tal vez no están muy protegidos, llegó al login, por ahí tal vez trató de hacer un cross-site scripting, un SQL injection, y empezó a tratar de llegar a la base. Entonces yo tendré que en cada una de las capas, presentación, en la capa incluso física, de red, de servidores, todas las capas que yo tengo, tendré que poner seguridades de la mano con soluciones, también con la parte de normativas, porque obviamente si es que no tengo la normativa no puedo aplicar la parte técnica. ¿Para qué? Para que el día de mañana de la mano con frameworks yo pueda empezar a hacer el tema de revisión y también la parametrización adecuada. Y ahí viene otro concepto que es la jardinización. La jardinización no es más que tomar un framework de buenas prácticas, como ustedes ven aquí, COVID, ISO, NIST, PCI, dependiendo de mi core de negocio. Y una vez que yo ya tome estas buenas prácticas, voy a empezar a revisar. Por ejemplo, yo tengo un servidor que es un Windows, perdón, yo tengo un equipo que es un Windows 10 y que es un equipo de producción. Entonces yo voy a decir, ok, entonces este Windows 10 debe no tener el administrador de tareas, no debe tener el PowerShell. ¿Para qué no debe tener el CMD? Cuando yo bloquee el equipo, no deben aparecer los usuarios logueados ni los usuarios existentes. Todo esto me permite a mí hacer el tema de jardinización para evitar que esto sea inseguro. Dentro de la jardinización, pues yo les he puesto aquí unos par de ejemplos. El de acá es un inhibidor de señal. Entonces yo siempre tendré que estar pendiente de las capas que yo pueda tener dentro del modelo OSI para ver que esto no pueda suceder, ¿no? Si es que alguien entró a mi red, por ejemplo, que no puede inhibir la señal, que yo tenga algún tipo de bloqueo, si es que es algo crítico, para que no pueda haber un tipo de acceso no autorizado. De igual manera, acá hay otro dispositivo, el cual lo que hace es borrar a nivel de 7 capas los discos y destruir por completo las particiones. Si es que alguien malintencionado quisiera bootear un disco y hacer esto, pues va a borrar toda mi información. Y este es un famoso Robert Ducky que parece ser una USB, pero cuando se conecta, a pesar que yo tenga bloqueado los USBs, las unidades de almacenamiento, él va a empezar a reconocerse como un mouse o como un teclado y yo podré ingresar cualquier tipo de comando desde afuera. Por ejemplo, el que yo tengo tiene una red wireless por debajo y yo puedo conectarme y empezar a enviar cualquier tipo de comando hacia el equipo que yo estoy atacando. Dentro de eso, pues tenemos un ejemplo de arquitectura robusta. Y como ven, pues yo he puesto aquí algunos puntos. Primero, cuando yo tengo una arquitectura crítica, en este caso basándome un poco en la experiencia de la que yo he estado en el servicio público, primero es aislamiento de segmentación y redes. El aislamiento es algo muy, muy común y que debe ser ya algo básico dentro de cualquier red. Primero, tener una red de servidores aislada y dentro de esa red incluso subdividir en servidores que van a ser de uso diario, servidores que van a ser para un propósito dedicado, servidores que están en test, servidores de producción, tener diferentes ambientes como ya habíamos conversado. De igual manera, tener equipos o redes LAN para lo que son usuarios finales. Entonces, la parte de usuarios como son financiero, la parte de tecnología, todo esto deberá estar dividido. ¿Por qué? Porque muchas de las veces
cuando yo como un atacante llego a revisar una red, voy a escalar tal vez a un equipo muy fácil como puede ser financiero, talento humano, y desde ahí voy a tratar de hacer movimientos horizontales hacia los equipos de la gente de tecnología. Esta gente de tecnología con privilegios voy a empezar yo a explotar cualquier tipo de tema o de vulnerabilidad para llegar a ser domain admin, que al final puede ser la cereza del pastel de cualquier atacante. Debo tener soluciones de seguridad, como les digo, independientemente de la solución que ustedes puedan implementar, siempre que vaya de la mano primero con el presupuesto y la necesidad, así como también con el objetivo de la red que ustedes tengan. Entonces, en este caso, pues yo he puesto acá un par de firewalls, un balanceador, también un NAC, un IDS, obviamente todos los que me puedan a mí empezar a proteger frente a mis redes para que nadie pueda tratar de ingresar. Adicional a eso, si es que yo ya tengo definida mi arquitectura con mi granja de servidores, con mis usuarios, con mis soluciones de seguridad, si yo necesito un tema de total alta disponibilidad, siempre tener esto en una arquitectura espejo. La arquitectura espejo puede ser, en este caso, física. Por ejemplo, acá, un poco en elecciones, hacemos una arquitectura física en otra ciudad, pero también puede ser en la nube, ya dependiendo del tema de elasticidad y también el análisis de presupuesto con el que cuenten ustedes. Una vez que yo ya tenga esto, como les decía, siempre el monitoreo a nivel de NOC y de SOC, revisar el estado de salud de cada uno de los equipos, revisar cómo está la correlación de eventos de ciberseguridad de los equipos y tener una capa de content delivery. El content delivery, independientemente de la solución que ustedes puedan tener, de la marca que ustedes puedan tener, siempre es importante porque él va a empezar a recibir todo el tráfico que va a llegar desde el mundo exterior y va a empezar a analizar, y una vez que él ya descarte, les va a entregar a ustedes tráfico limpio. Entonces es una solución que, a pesar que aquí yo le he puesto como una sola caja, él está alrededor del mundo con miles de nodos y va a empezar a recibir la información y me va a entregar a mí hacia mi infraestructura ya el tráfico que él considera limpio. Obviamente, como hablábamos de la seguridad en capas, alguien puede bypassarse el CDN y va a empezar a llegar a las otras capas de acá. La de firewall de igual manera debe tener una solución a nivel de IOCs, puede tener reglas definidas, puede tener incluso lo que me reportan los proveedores para evitar que lleguen hacia mis soluciones, hacia mi parte de servidores. Los balanceadores de igual manera, si es que tienen algún tema de WAP, balanceador y WAP, yo tengo que empezar a bloquear cualquier tipo de solución y distribuir la carga para el tema de disponibilidad. Y como les había comentado, finalmente los equipos azules y los equipos rojos, que es el Blue y el Red Team, que va a ser un equipo interno que va a empezar a atacar como lo hiciera un atacante normal, y el Blue Team que va a recibir estos reportes de vulnerabilidades y ataques. ¿Para qué? Para que yo pueda empezar a contener con el Blue y tratar de mejorar la infraestructura y robustecer el como yo tengo mi sistema. Ahora reflexionando un poco, tomando unas dos frases de Kevin Mitnick, la una me dice que las organizaciones gastan millones de dólares en firewall y dispositivos de seguridad, pero tiran el dinero porque ninguna de estas medidas cubre el eslabón más débil de la cadena de seguridad, que es la gente que usa y administra los equipos. Y otra frase que decía Kevin Mitnick es que los usuarios finales son el eslabón más débil de cualquier sistema de seguridad. Yo en realidad me voy primero por la primera frase, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad muchas de las veces sí decimos que el usuario es el eslabón más débil, pero el usuario final es un usuario que no está capacitado. Entonces, yo primero tengo que hacer la concienciación de este usuario. Tengo que indicarle que no dé clic, que no abra los enlaces, que no abra correos, que tal vez no entregue sus credenciales y le llaman por algún tema de asustarle. Pero la parte que maneja la gente de tecnología, los administradores de red, los administradores de dominio, son personas con conocimiento en TI y obviamente con conocimiento, tal vez algunos más, tal vez algunos menos en la parte de seguridad. Y ellos les presentan un eslabón mucho más débil. ¿Por qué? Porque son personas que tienen privilegios en las soluciones. Entonces, para una persona que empieza a atacar tal vez a alguien de aquí, una persona financiera, una persona de administrativo, tal vez de aquí le tocará escalar privilegios. Pero si es que alguien llega a atacar a estas personas que manejan la parte de tecnología, obviamente va a ser más crítico y va a generar un mayor impacto sobre el tema del negocio. Listo. Una vez finalizado esto, y un poco para ya complementar la parte de la charla, vamos a hacer una demo. La demo, ¿qué es lo que trata? Pues trata de un poco emular cómo un atacante llegaría a un equipo para que ustedes puedan ver cómo se puede explotar y cifrar un equipo cualquiera. No está de más indicar que todo lo que veremos a continuación es con temas de fines educativos. Un poco para explicar la POC antes de pasar a la parte de máquinas virtuales. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? En una máquina de Kali Linux que vamos a ser la que va a atacar, va a llegar hacia la máquina de Windows víctima
va a empezar a escanear mediante diccionario, diciendo que nosotros hayamos analizado previamente posibles palabras para llegar a esta red. Una vez que ya lleguemos al equipo, vamos a insertar el punto exe, y cuando ya insertemos el punto exe o fijamos que la persona ya abrió el punto exe, vamos a ver cómo en este equipo se empiezan a cifrar las comunicaciones. ¿Cifrar a qué me refiero? A que los archivos van a cambiar su extensión, es decir, si antes era .doc, ahora se va a convertir en .algo y va a ser ilegible para la persona. Entonces, un poco para entender de la POC que vamos a hacer. Como les decía, pues el atacante, mediante cualquier vector de ataque, puede ser correo, USB o incluso por internet, él va a empezar a escanear los diferentes objetivos de una empresa. Entonces puede hacer un tema de phishing, por ejemplo, buscar a alguna persona, un spear phishing, que va a ser un ataque dedicado. Puede, por ejemplo, en algún evento regalar una USB para que la persona pueda acceder, llegar con su USB y lanzar algún tipo de ataque, o incluso puede buscar los portales web y una vez que ya llega a los portales web sin necesidad de ninguna interacción, va a estar adentro de la infraestructura. Con esto va a empezar a infectar a los demás equipos. Entonces, como ustedes ven, cuando el atacante, independientemente del vector de ataque que haya ocupado, ya llega a tener acceso a un equipo, él lo infecta y este equipo infectado lo que hace es replicarse en lo demás de la red. Entonces, vamos a abrir las máquinas virtuales para que ustedes puedan ver cómo se puede realizar este ataque. Listo, entonces yo para la demo tengo dos máquinas virtuales, como habíamos visto. Mi primera máquina está en Cali. Es una máquina que tiene una IP. Vamos a ver acá la IP que tiene. La 17139 está en NAT. Y tengo mi IP en Windows, que como ven, pues mi máquina virtual en Windows, que es la 17140. Las dos máquinas se pueden ver. La idea es que yo lo que voy a hacer ahorita es crear un ejecutable para que ustedes puedan ver lo fácil que es poder llegar a un equipo y tratar de infectarlo con un ransomware, que es una demo, ¿no? Obviamente la persona que va a hacer el tema del ransomware no lo va a hacer de esta manera. Entonces lo primero que vamos a hacer, voy a estar acá. Aquí yo tengo mi herramienta llamada Hide and Cry y la voy a ejecutar. Miren, aquí incluso lo que me dice Hide and Cry es que indique que es con temas y netamente educativos, ¿no? Copio aquí el disclaimer. Aquí vamos a poner el nombre del archivo, tactical. Aquí vamos a poner un correo mío inventado, por ejemplo. Vamos a poner aquí ProtonMail. Listo, y esto se demora un ratito y empieza a crear un archivo. Hide and Cry les permite a ustedes exponer la información, es decir, el archivo que ustedes acaban de crear, mediante, como ven aquí, pues un link que está en tinyurl.com. Pero en este caso, al estar nosotros en red, vamos a ocupar otra solución adicional. Entonces, como ven, el archivo se creó como 932. Vamos a buscarlo. Hacemos un ls y vemos que está aquí el archivo 932. Ustedes pueden ocupar este comando llamado python-mhttp server. ¿Y qué es lo que hace este python-mhttp server? Es exponer la carpeta en la cual ustedes están mediante el puerto 8000 hacia cualquier equipo de la red que ustedes tengan. Entonces recordemos, aquí yo soy malo para la memoria, que tenemos la IP 17139. Entonces, en este caso vamos a ver un ataque bastante fácil y después lo vamos a complicar más, en el cual ustedes lo que le dicen al atacante es: mira, te envío el link, por ejemplo, para que registres tus horas extras, te envío, qué sé yo, el ejecutable que me pediste del Office porque ya tenemos licencia, o cualquier tipo de técnica de ingeniería social que pueda hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la persona como víctima? Va a abrir acá su navegador. Y aquí va a abrir el 192, recuerden que tenemos así,
.139.8000. Listo, y aquí yo tengo las carpetas, ¿no? Entonces, como ustedes ven, yo tengo la carpeta 932, que es justo la que yo acabo de crear. Y me voy a bajar el Tactical Edge para la parte de encripción. Y me voy a bajar el Decrypter para la parte de desencripción. Voy a abrirlo acá. Listo, yo estoy en las descargas. Y yo he puesto aquí algunos archivos que, como ven, pues son TXT. Son archivos que tienen un cierto tipo de información. Algunos están en blanco, otros documentos también que están con una extensión. Pero como ven, todos son legibles. Todos tienen o su extensión TXT o su extensión PDF. ¿Qué pasa cuando esta persona, que puede ser que lo haga manualmente, ya vamos a ver más adelante que es fácil llegar a la sesión, hace aquí un doble clic en Tactical Edge, es decir, digamos, la persona dio clic y evadiendo cualquier tema de los ataques de seguridad, lo dio aquí. Después de un cierto par de segundos, yo voy a perder estas extensiones y aquí se va a aumentar una extensión adicional. ¿Qué es lo que sucede cuando ustedes tienen un tema de ransomware? Miren, aquí ya me sale. Your personal files can be encrypted, send a mail to, el correo que pusimos, to recover them, your ID is tal. Entonces, muchas de las veces que sucede, el usuario final llega, encuentra estos mensajes y se da cuenta que su información está con una extensión que no puede ser leída. Entonces voy a cerrar este archivo, quiero abrir esto y ¿qué me va a decir Windows? Me va a decir, mira, yo no sé cómo abrir. Entonces aquí viene el tema de consultar en comunidades, por ejemplo. En este caso, pues la extensión es .loc, pero puede ser que son extensiones que a veces tienen un tipo de símbolos ahí elegibles, LY, ZC, lo que sea, me invento, ¿no? Y pues ahí tendré que buscar en las diferentes comunidades si tal vez el algoritmo de desencripción ya fue encontrado, o apoyarme para que, sobre todo, no pagar el rescate, no seguir alimentando este tema de la ciberdelincuencia. Digamos que por alguna forma, en este caso, pensemos que sin pagar el rescate conseguimos el decrypter, vamos a darle igualmente doble clic, vamos a ejecutarlo. Y después de un cierto tiempo, de igual manera, esto se va a convertir en legible. Miren, your personal file can be decrypted. Y yo ya tengo acceso a mis archivos. Algo un poco más visible, por ejemplo, yo lo tengo acá. Que incluso también esto es un tema de que el usuario a veces se asusta al ver este tipo de pantallas. Permítanme un segundo. Aquí miren, la información ya está encriptada, me da un mensaje y sale esto, ¿no? Que normalmente es algo parecido. ¿Qué sucede? Pues ustedes llegan, se encuentran con esto, no pueden mover nada de sus equipos y a la final pues el usuario tiene un link cifrado, normalmente en un .onion para que lo puedan abrir con Tor. De igual manera tiene un tiempo de recuperación que es como una bomba en contra para que ustedes vean que la información pues puede ser destruida o expuesta. Entonces esta es una forma. Ahora, un poco para hacerlo más complicado, miren acá, me voy a ir a mi Kali. Y es por eso que tenía abierto dos ventanas. Acá yo tengo dos archivos. Si hago aquí un ls, ustedes tienen archivo path y el archivo user, ¿no es cierto? Entonces voy a ocupar una solución que es crackmap e inpacket para poder entrar al sistema. Entonces lo primero que voy a hacer acá es ocupar mi crackmap. Permítanme acá, vamos a hacerlo 192.168.17. Miren, yo puedo hacer para la red 0, ¿no? Ustedes lo pueden hacer. En este caso, yo sé que mi equipo tiene la IP 140. Vamos a decir que ocupo el... Bueno, aquí lo voy a complementar, que ustedes lo vean. El usuario va a tomar el archivo .user, que lo tengo aquí. La password lo va a tomar con el archivo pass, que lo tengo generado. Y estoy diciendo que me hago un grep a solo los que ha podido empezar a encontrar. ¿Qué es lo que estoy diciendo yo acá? Yo lo que estoy diciendo es que con estos usuarios y claves él haga un tipo de fuerza bruta para buscar que con cuáles yo de estos que ya traté, por ejemplo, hice un estudio previo, revisé los equipos, tal vez encontré archivos de texto de alguien de los funcionarios y me di cuenta que son palabras que son muy recursivas o que son usuarios que yo encontré. Entonces en este caso yo voy a hacer así, voy a pedir aquí mi contraseña, estoy activando con sudo. Y miren, a pesar de que, bueno, aquí me dio un error, aquí me dice que la IP con 140 en el puerto 445 con este desktop tiene el user llamado user y la clave ecuador.123 que me dice que está como POWNET. Entonces esto, como lo ven, yo lo corrí, voy a repetirlo, yo lo corrí con una IP específica, pero ustedes lo pueden correr a toda la red, ¿no?
¿Qué tienen los archivos? Para tal vez alguien que quiera saber. No tienen más que diferentes combinaciones de admin, administrator, user, user123. ¿Qué tiene el archivo de password? No tiene más que unas password puestas por defecto. Entonces, una vez que yo ya sé que puedo llegar, porque obviamente el CRAP lo único que hace es escanear los equipos a los cuales yo puedo llegar, ahora voy a ocupar la solución de Inpacket. Voy a ocupar la solución de WMMI. Voy a ponerme aquí. Y ahora yo sé que yo tengo un usuario. Aquí está mi usuario. Mi clave se llama ecuador.123. Y yo lo que me voy a ir es a mi IP.140. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Y lo voy a hacer un poco más grande para que ustedes lo puedan ver. Yo lo que estoy diciéndole mediante mi solución de Inpacket es que él, mediante el WMIExec, que es para ganar sesión, puede ocupar el SMBexec, puede ocupar ATexec incluso para mandar comandos. Yo lo que digo es que con el usuario user, que yo sé que ya me encontró CrackMap, y que con Ecuador 123 él se conecte a la 17140. Si todo lo hice bien, después de un cierto tiempo voy a tener sesión. Listo, entonces miren, aquí ya tengo una sesión. ¿Cómo sé que tengo yo una sesión? Vamos a buscar la carpeta, vamos a ver dónde estamos. Miren, entonces yo me voy a ir a la parte de users. Se demora un poco por la conexión que tengo. Voy a irme acá a la parte de dir para ver qué usuarios tengo. Ah, miren, tengo el user, que es por el cual entramos. Me voy nuevamente al dir. Me voy a ir al desktop. Y aquí, para saber que nosotros estuvimos aquí, me voy a ir a un mkdir y vamos a crear aquí tactical 2022. ¿Y qué hora es ahorita? Son las 11:14 que yo estoy diciendo esta demo. Listo, nos vamos acá a nuestro equipo. Voy a minimizar todo esto. Y aquí tenemos nuestra carpeta, Tactical 2022 con las 11:14. Entonces, como ven, existen algunas formas. Como hemos visto, hay alguna entre la interacción humana, en la cual yo le digo al usuario, mira, te envío el .exe o te envío el ejecutable que me pediste, tal vez enmascarar el ejecutable sobre una imagen, bueno, algunas opciones que yo puedo tener, así como también si ya el equipo es vulnerable, en este caso por ejemplo a intentos masivos, es decir, no me bloquea dentro de la GPO, y como ya tengo un diccionario construido y prefabricado para esta empresa, por ejemplo, yo puedo empezar a probar para ver que tal vez un usuario y clave de sesión que ya me robé, ver en cuáles de los equipos de toda la red completa yo puedo empezar a interactuar y robar sesiones, por ejemplo. Tratar de ver dónde puedo escalar privilegios y obviamente ya dentro del computador, como ustedes lo ven, desde aquí solo hago un put del .exe que yo tengo y lo mando a ejecutar. No debo hacer nada más. Entonces esta es una forma de la demo de cómo podemos ver, como ven, y tal vez muchos dirán, ah no, pues pero es que la demo es muy diferente a como lo hace una Apoxi, pero la idea es que nosotros concienciemos al usuario, hagamos tal vez esta demo frente a los usuarios que me ha servido a mí, e indicarles qué puede pasar con sus archivos, la criticidad. Muchas de las veces en las charlas que sucede cuando yo estoy dando me dicen, oye, pero mi información no es importante, yo en mi tarjeta de crédito, en mi cuenta tengo $10, pero no, eso es, el problema es que de $10 puedes pasar a tener menos 1000, menos 2000, porque pueden mal usar tu información, todo el perfil de lo que tú significas digitalmente y obviamente esta identidad tecnológica que tienes de identidad digital abusarse para cualquier tipo de fraude. Listo, entonces bueno, como acabamos de ver, en realidad mediante una demo bastante sencilla que simula un poco lo que haría un atacante, se puede llegar a infectar un equipo con ransomware. Esta infección pues puede ser, como les decía, de manera manual, es decir, la persona accede y descarga el ejecutable, abusándose de la credulidad de la víctima, enviándole un link, facilitándole algún tipo de enlace o en su defecto pues incluso pasándole directamente el ejecutable. Ahí depende mucho de la concienciación que tenga la persona. Y también de igual manera el atacante puede aprovecharse de alguna vulnerabilidad, como vimos, y con esto llegar a la sesión del equipo para, sin necesidad de la interacción del usuario, pues lanzar el .exe que tiene la parte cifrada. Ahí ya depende mucho lo que habíamos visto de la parte de ciberseguridad, es decir, manejar temas de división de VLANs, segmentaciones, la parametrización y jardinización de equipos, todo basado en el tema de la defensa en profundidad para, como les decía hace un momento,
hacerle la vida más difícil a un atacante. Finalmente, ¿cuáles son las recomendaciones que se pueden tener frente a un ataque de ransomware? El monitorear constantemente eventos de seguridad y la salud de los sistemas, es decir, contar con herramientas para medir el performance de los equipos, medir la ciberseguridad a nivel de eventos, así como también contar con un proveedor, como les decía, dependiendo del presupuesto, que nos ayude a vigilar estos temas 24/7 para no afectar nuestra carga operativa tanto. Aislar el equipo infectado en toda red para evitar propagación. El momento que yo ya encuentre que el equipo ya ha sido infectado, primero y previo a esto me parece importante que yo capacite al personal de TI. Es decir, por ejemplo, si una persona de soporte encuentra esto, él debe saber cómo reaccionar, notificar a la parte de seguridad, pero también saber que no puede apagar el equipo, incluso para ver a nivel de memoria volátil, revisar cómo está, sacar una imagen forense de la memoria RAM, del disco, y esto que me sirva para qué, para examinar y revisar si es que el equipo en algún momento a qué procesos estuvo accediendo, qué tenía por debajo, también de igual manera qué páginas visitó. De esto también me va a servir a mí para conocer su dirección física, su dirección a nivel de IP y esto analizarlo a nivel de soluciones de seguridad. Pero, como les digo, muchas de las veces he visto en las cuales apagan el equipo y se pierde la parte volátil como tal. Entonces, debe haber un procedimiento para que la gente de TI conozca que debe desconectar el equipo de la red, por ejemplo, o apagar la wireless para que no se propague y ese equipo pues enseguida llamar para que saquen una imagen forense. Obtener la imagen forense del equipo infectado y analizarlo con herramientas dedicadas. Ahí ustedes ya tienen Volatility, Redline, si van a sacar una imagen con Kane, por ejemplo, sacar una vida bit para trabajar en modo lectura, bueno, todo lo que ustedes puedan ya realizar a nivel forense como tal. Apoyarse en comunidades, así como en su base de conocimientos. Como les decía, no es lo recomendado pagar el rescate, sino revisar gente o comunidad que pueda ayudarnos. Tienen ustedes como por ejemplo No More Ransom, también la de No Ransom de Kaspersky. Hay comunidades internas acá en Ecuador, hay algunas personas que se dedican a esta parte de la ciberseguridad y que de igual manera pueden brindar su ayuda frente a cualquier tipo de ataque. Revisar en las diferentes fuentes, IOCs, diferentes feeds de inteligencia, si es que ya ha sido reportada esta extensión, cómo se lo puede desencriptar. Todo esto se debe buscar previo a tomar alguna acción radical. Revisar reportes de SOC y entidades para agregar reglas YARA y IOCs externos. ¿Qué son las reglas YARA? Pues no son más que las descripciones regulares que yo genero frente a cualquier tipo de ataque que ya haya sucedido para evitar que me suceda a mí. Los IOCs o los indicadores de compromiso, que son aquellos que me van a mí permitir crear diferentes tipos de reglas parametrizadas o a veces también en sus algoritmos como tal, para evitar que yo pueda empezar a tener ese reconocimiento de patrones en mis soluciones de seguridad. Y pues siempre apoyarse en reportes no solo del SOC sino de los diferentes proveedores de seguridad, dependiendo ustedes qué marcas puedan tener, si tienen un firewall Fortinet, Checkpoint, Palo Alto, si tienen algún balanceador, si tienen alguna solución, obviamente el proveedor siempre les envía este tipo de reportes para que ustedes puedan estar monitoreando constantemente su infraestructura. Y finalmente, lo más recomendado para no apoyar a la ciberdelincuencia, el tema de no pagar el rescate. Una vez que yo tengo esta concienciación, pues obviamente voy a parar este tema de los ataques que se pueden dar. Listo, sin más pues me quedo pendiente alguna consulta que tengan, agradecerles. Nuevamente mi nombre es César Salinas, me pueden ubicar en LinkedIn, de igual manera les voy a dejar el link para mis redes sociales para que me puedan ubicar. Les agradezco mucho y me quedo al pendiente.